Es un placer saludarlos de nuevo. En esta ocasión vamos a empezar el tema 9 de nuestro curso de preparación para su examen Ceneval. El tema del día de hoy es la evaluación del desempeño, es decir, los distintos métodos o técnicas que utilizan las organizaciones para evaluar el rendimiento de sus trabajadores. Antes de iniciar propiamente con el análisis y estudio de este tema, es importante comentarles, como lo he hecho anteriormente, que en la descripción del video van a encontrar ustedes el enlace para la descarga de la bibliografía, por si ustedes quieren ampliar más los contenidos analizados y estudiados en cada una de nuestras sesiones, y también van a encontrar el enlace para la evaluación correspondiente a esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con el análisis de la evaluación del desempeño. Insisto nuevamente, ¿no? Evaluar el desempeño es diseñar un conjunto de herramientas o utilizar una serie de técnicas que nos van a permitir a nosotros como organización, ¿sí?, medir el rendimiento de nuestros trabajadores en cada uno de sus puestos, ¿de acuerdo? Ok, vamos a empezar señalando la importancia. Es decir, ¿por qué es importante la evaluación del desempeño? Siempre hay que tener presente que la evaluación es importante para el desarrollo administrativo. Recuerden ustedes que si no se conocen los puntos débiles y fuertes del personal, será muy difícil que los esfuerzos se encaminen en la dirección correcta. ¿Cuáles serían luego entonces los objetivos que persigue la evaluación del desempeño? Bueno, podemos mencionar como primer elemento que la evaluación del desempeño permite justificar la acción salarial recomendada por el supervisor, es decir, la cantidad de dinero que se le paga a cada trabajador. Otro de los objetivos es dar a los empleados retroalimentación adecuada acerca de su desempeño, ¿sí? Es decir, si nosotros evaluamos su desempeño y detectamos a lo mejor algo que no se está haciendo bien, implementamos la retroalimentación, o como dijeran en Estados Unidos, la filosofía anglosajona, el feedback, ¿no? Otro de los objetivos que persigue la evaluación del desempeño es proporcionar datos acerca del desempeño pasado, presente y esperado, ¿no?, de manera que se puedan tomar decisiones adecuadas, ¿sí? Y asimismo, ofrecer los datos necesarios para la concesión de compensaciones, promociones y aumento de sueldos para nuestros empleados, ¿no? Es decir, la evaluación del desempeño juega un papel fundamental no solo en la cuestión salarial, sino también en el conjunto de prestaciones que obtienen o pueden llegar a obtener nuestros trabajadores, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles serían los métodos o cuáles serían las técnicas, los procedimientos que las empresas utilizan para medir de manera efectiva y objetiva la evaluación del desempeño o para medir el desempeño de sus trabajadores? Aquí podemos mencionar por lo menos cuatro estrategias o cuatro métodos donde cada uno de ellos persigue algo distinto. Son métodos que permiten y ayudan a las empresas a medir, en este caso, el rendimiento y el potencial de sus trabajadores. El primero de ellos, que es importante mencionar, es la escala de clasificación. La escala de clasificación es el método más antiguo y utilizado de evaluación del desempeño. A través de este método, el evaluador, es decir, esa persona que está haciendo la evaluación, valora al trabajador según factores como la iniciativa, por ejemplo, la confiabilidad, la disposición a cooperar, su actitud y cantidad de trabajo. Es decir, este método se basa exclusivamente en las opiniones de un evaluador, ¿sí? Se realiza una forma, un formato que se llena anotando la respuesta más apropiada, ¿no? ¿Sí? A las respuestas se le dan valores numéricos para medir el cálculo de una calificación promedio que se hará y comparará para cada empleado, ¿no? Es un método bastante fácil de elaborar y de bajo costo, además de que requiere pues poca capacitación y toma muy poco tiempo su elaboración. Sin embargo, hay que reconocer que en ocasiones se pueden omitir ciertos criterios de desempeño, ¿sí? Otro método que utilizan las empresas es el método de elección forzada.
Este método pues consiste en evaluar el desempeño del trabajador pues, a través de un evaluador, mediante la elección de entre varios grupos de enunciados, al parecer iguales esos enunciados, y que esos enunciados corresponden más o menos a la persona que se evalúa. De cada bloque, ¿sí?, el conjunto compuesto de dos, cuatro o más frases, el evaluador deberá escoger forzosamente uno o dos, la que más se identifique con el desempeño del empleado evaluado. Es decir, aquí ya hay un formato, ¿no? Y a través de la evaluación de la persona, valga la redundancia, que está haciendo la evaluación, va seleccionando de ese formato qué elemento corresponde más al desempeño del trabajador. Los enunciados luego se califican. En general, el evaluador no conoce la puntuación que se asigna a cada frase, por lo que pues tiene menos posibilidades de favorecer a sus favoritos, digamos, ¿no? La naturaleza de las frases o enunciados pueden tener variaciones en este sentido, ¿sí? Ok, pero sí es importante saber que aquí ya hay un formato, el evaluador en este caso está midiendo el desempeño y del formato que tiene selecciona la frase que más se adecue al desempeño del trabajador, ¿no? Tenemos el tercer método, que es el método de investigación de campo, ¿sí? Este método es realizado por un analista del departamento de personal o del área de recursos humanos, ¿sí? ¿Sí? Y que este analista solicita al supervisor, ¿sí?, a esa persona que tiene pues más personas a su cargo. Este analista del departamento de recursos humanos solicita al supervisor información específica sobre el rendimiento de cada empleado. Después el analista elabora una evaluación basada en esta información. La evaluación se envía al supervisor para que la revise, la modifique, la apruebe y la analice con el empleado calificado. El analista registra la calificación en la forma específica de calificaciones. Este método es importante reconocer que es más amplio, pues permite, además de un diagnóstico del desempeño del trabajador, la posibilidad de planear conjuntamente con el supervisor su desarrollo en la empresa. En términos simples, la investigación de campo combina las percepciones tanto de un supervisor como del área de recursos humanos. Se involucran dos en el proceso de evaluación. El supervisor que conoce realmente al trabajador y el área de recursos humanos que en este caso analiza la información presentada por el supervisor y en conjunto se toma la decisión final, ¿sí? Finalmente tenemos el método de evaluación de grupo. Este procedimiento, este método permite que otras personas, además del supervisor inmediato, pues participen en la evaluación de los subordinados. Por ejemplo, ¿no?, un grupo de gerentes, un grupo de administradores o jefes de departamento que conocen al empleado, incluyendo a su supervisor inmediato, su jefe inmediato, se reúnen en conferencia con un coordinador, en este caso, cuya función principal es mantener objetividad en la evaluación. En este sentido, en esta perspectiva, ¿no?, la evaluación de grupo es de que todos o involucran muchas opiniones, ¿no?, y entre todos evalúan al trabajador. Aquí la importancia es de que todas esas personas que están involucradas conocen el desempeño del trabajador, ¿no? Entonces, en términos generales, podemos resumir los métodos de la siguiente forma. El método de clasificación únicamente es opinión del supervisor respecto de lo que ve. La elección forzada tiene un formato, el evaluador supervisa, ¿no?, mide el rendimiento y de ese formato selecciona las frases que más se adecue al desempeño del trabajador. Por ejemplo, óptimo, satisfactorio, regular, etcétera, ¿no? Pero ya tiene un formato. La investigación de campo involucra tanto el análisis del área de recursos humanos y en este caso del supervisor, porque ambos conocen al trabajador y en su conjunto toman la decisión. Y la evaluación de grupo es donde se involucran muchas personas que conocen propiamente el desempeño del trabajador o de sus trabajadores. ¿De acuerdo? Ahora bien, sí es importante comentar en esta etapa algunos errores, ¿no?, que se cometen al momento de evaluar el desempeño del trabajador. Recuerden que
el método seleccionado por la empresa en algunas ocasiones tiende a generar errores, ¿no? Por ejemplo, vamos a mencionar los errores y las posibles soluciones, ¿no? Para poder atender cuando se presente. Por ejemplo, hay un error que se conoce como el efecto halo, ¿no? El efecto halo o estereotipación hace que los evaluadores consideren a un empleado como óptimo o excelente en todos los factores, ¿sí? Este efecto lleva al evaluador exigente a considerar a todos sus subordinados como mediocres o débiles en todos sus aspectos, ¿sí? Es decir, hay ciertos empleados que son óptimos y los demás pues simplemente están en escala media. ¿Cuál sería en este caso la solución, ¿no? Pues evitar o prever comentarios en la forma de calificar, ¿no? Hay que calificar separadamente a cada grupo, lo cual impide el influjo de unas cualidades a otras, ¿no? Los factores de halo pues pretenden neutralizar con el método de elección forzosa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que pues en términos generales evitar hacer ciertos estereotipos sobre las personas. Hay que evaluar a cada grupo, a cada empleado de manera separada, ¿no? ¿Sí? Tenemos otro error que es el famoso error de la suavidad o la indulgencia, le llaman algunos, ¿no? Este error surge cuando las calificaciones o los calificadores, los evaluadores, ¿no? Sus calificaciones que dan son extremadamente altas o extremadamente bajas, ¿sí? ¿Cuál sería la solución? Pues una manera de eliminar este error es definir claramente las características o dimensiones y dar descripciones significativas de conducta conocidas como rangos en la escala, además de solicitar que las calificaciones se conformen en algún patrón, ¿sí? Es decir, aquí hay extremos, ¿no? Hay extremos. En el otro únicamente había dos parámetros. En este caso, aquellos que son excelentes y los que no entran en la excelencia ya son mediocres. Aquí en la suavidad hay extremos, extremadamente bajas las calificaciones o extremadamente bajas, altas o bajas, ¿de acuerdo? Finalmente tenemos el error de tendencia central, ¿no? Este se origina porque las calificaciones están renuentes, en este caso los evaluadores, ¿no? En sus calificaciones están renuentes a poner calificaciones extremadamente altas o bajas. Es lo opuesto. En el anterior había extremos, aquí los evaluadores no quieren poner calificaciones altas ni calificaciones bajas, ¿sí? Sino que pues consideran a los empleados como trabajadores normales o promedio, ¿no? En este caso los califican como punto medio de escala. ¿Cuál sería la solución para este error? Pues especificar y diferenciar más las definiciones de los grados intermedios de manera que no determine una distancia entre lo excepcional y lo pésimo, ¿no? Sino en base a un criterio positivo y directo de las cualidades y requisitos que se deben exigir a un trabajador promedio, ¿no? Entonces, en términos generales podemos decir que el primer error, el efecto halo, ¿no? Es cuando el calificador, el evaluador genera ciertos estereotipos, ¿no? A ciertos trabajadores los considera como óptimos o excelentes en todos los factores que se está evaluando y a otros simplemente, ¿no? Llega a considerarlos como mediocres o débiles, ¿sí? ¿Cómo corregimos el efecto halo? Hay que evitar generar ciertos comentarios en la forma de calificar, ¿no? Hay que calificar de manera objetiva, ¿no? Basándonos más en las cualidades de los trabajadores, ¿no? El segundo error que mencionamos, en resumidas cuentas, la suavidad, ¿no? O indulgencia, ¿no? Es cuando los calificadores, los evaluadores, pues tienen dos parámetros, ¿no? O dan calificaciones altas y calificaciones bajas, ¿no? Entonces, este tipo de error se elimina, ¿no? Pues definiendo claramente las características o dimensiones y ofreciendo descripciones significativas de conducta. Y el último, que es el de tendencia central, pues es cuando pues los evaluadores no quieren poner calificaciones muy altas ni calificaciones muy bajas. Para ellos todos los trabajadores son de nivel promedio, ¿no? ¿Cuál sería el método para solucionarlo? Especificar y diferenciar más las definiciones de los grados intermedios de manera que no determine una distancia entre lo excepcional y lo pésimo, ¿de acuerdo?
Ok. Finalmente vamos a entrar a ver a un tema muy interesante, que es acerca de los incentivos y las recompensas. Recuerden que la evaluación del desempeño permite a los trabajadores acceder a un conjunto de prestaciones, a un conjunto de beneficios, ¿no? Dentro de esos beneficios se encuentran los incentivos y las recompensas. Al calificar a un trabajador, al evaluar a un trabajador, ¿sí? Esa calificación que se le está dando, ¿no? ¿Sí? Le permite acceder de manera directa a un conjunto de beneficios que ofrece la empresa, ¿no? Lo que se conoce también como, en este caso, compensaciones o recompensas, ¿no? Ok, bien. En términos generales, ¿qué es un incentivo, no? Recuerden que un incentivo son pagos, ¿no?, que realiza la organización a sus trabajadores. Por ejemplo, salarios, algún premio, ¿sí?, alguna oportunidad de ascenso, estabilidad en el cargo, por ejemplo, supervisión abierta, es decir, no tiene supervisión, ¿no?, elogios, reconocimientos, etcétera. En cambio, ¿sí?, la recompensa, pues son gratificaciones tangibles o intangibles que la organización otorga a sus empleados a cambio de sus contribuciones de tiempo, esfuerzo u otros recursos válidos y útiles para la organización. Recuerden que la recompensa no solo considera salarios, ¿no?, sino también vacaciones, ascensos, ¿no?, también garantía de estabilidad en el puesto, transferencias laterales hacia posiciones más desafiantes o hacia posiciones que lleven a un progreso, ¿sí? En términos simples, en las organizaciones se ofrecen por lo menos 4 tipos de recompensas, ¿sí? La primera de ellas son aquellas recompensas que pueden estar directamente vinculadas al criterio de los objetivos de realización empresarial, como la ganancia o la pérdida. Es decir, si se gana, se accede, ¿no? Si no, evidentemente no hay acceso a recompensas, ¿no? ¿Sí? Esto pues depende netamente del rendimiento empresarial. El segundo tipo de recompensas son aquellas que se aplican en virtud del tiempo de servicio del empleado, ¿no?, y se conceden de manera automática en ciertos intervalos, siempre y cuando que el desempeño del empleado no haya sido insatisfactorio, ¿no? ¿Sí? Tercero, son aquellas recompensas que se alcanzan o que alcanzan una pequeña proporción de individuos de desempeño excepcional, únicamente aquellos que quizá lograron ciertas metas, ¿sí?, individuales, acceden a este tipo de recompensas. Y aquellas, los últimos tipos de recompensas son las que contemplan resultados departamentales, divisionales o globales, es decir, son recompensas que se acceden cuando, por ejemplo, un área nada más cumplió ciertas metas, a esa área nada más se le da el acceso a las recompensas, ¿no? Pero sí es importante saber, ¿no?, esa diferenciación entre incentivo, porque el incentivo tiene un valor de utilidad, ¿no?, que es más subjetivo, ya que varía de un individuo a otro. Lo que es útil para uno puede ser inútil para otro. En cambio, las recompensas, pues evidentemente incluye un paquete total de beneficios que la organización pues pone a disposición de sus miembros, ¿no? Es decir, son gratificaciones tangibles o intangibles, ¿no?, a cambio de contribuciones de tiempo, esfuerzo u otros recursos válidos y útiles para la organización, ¿de acuerdo? Entonces, con esto estaríamos terminando este tema de la evaluación del desempeño, sí, que es un tema bastante importante para las organizaciones porque les permite medir, ¿no?, el rendimiento de sus trabajadores, o en este caso señalando una escala de medición, ¿sí?, y a raíz de eso, ¿no?, diseñar estrategias para que los empleados puedan acceder o no a ciertos beneficios, a ciertos incentivos o a ciertas recompensas. Entonces, con esto estaríamos terminando nosotros esta cápsula, no sin antes comentarles, como lo he hecho siempre, que en la descripción del video van a encontrar ustedes el enlace para la descarga de la bibliografía, por si ustedes quieren ampliar más los contenidos, y el enlace para la realización del ejercicio para evaluar esta sesión, ¿de acuerdo? Y pues, como es de costumbre, nos estamos viendo en otra cápsula. Hasta luego.